noches. El proyecto que me toca exponer es el análisis del caso Mina Cuero versus Ecuador. El 26 de octubre de 2020, la Comisión Interamericana sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Víctor Henry Mina Cuero contra la República de Ecuador, que se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por una serie de violaciones que se habrían cometido en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del señor Mina Cuero del cargo de policía. Como hechos probados, la Corte analiza en principio el marco normativo relevante correspondiente al caso y señala entre estos el artículo 1 del Código Penal de la Policía Civil Nacional de Ecuador, que establecía como infracciones lo siguiente, ¿no? Los actos imputables por sanciones por este código y por el reglamento disciplinario de la Policía Civil Nacional. Asimismo, en su artículo 3 señalaba que falta disciplinaria es toda acción u omisión imputable cometida por un individuo perteneciente a la Policía Civil Nacional, en servicio activo o en situación transitoria que no esté calificada como delito y que sea reprimida con una sanción prevista en este código o en el reglamento disciplinario de la institución. También se analiza el artículo 17 del reglamento, que señala que la competencia para el juzgamiento y sanción de faltas de tercera clase corresponde exclusivamente al Tribunal de Disciplina. Y asimismo, el artículo 30 establece como agravantes para la graduación de la sanción disciplinaria que el hecho se haya ejecutado en presencia del personal policial, de tal manera que pueda considerarse como mal ejemplo, el ser reincidente y cualquier otra circunstancia que a juicio del superior aumente la gravedad de la falta o haga presumir la peligrosidad del sancionado. El artículo 44 también se analiza, que establece las reglas para la graduación de las penas, donde deberá considerarse las circunstancias atenuantes y agravantes. El artículo 63, que establece que quienes incurran en faltas atentatorias o de tercera clase serán sancionados con destitución o baja, arresto de 30 a 60 días o fajina de 21 a 30 días o represión severa. El artículo 64, que establece que constituye faltas atentatorios o de tercera clase los que ejecutaren cualquier acto que revele falta de consideración y respeto al superior, dentro o fuera del servicio. Asimismo, realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior y siempre que el hecho no constituya delito. Y finalmente el artículo 84 que establece que se podrá reclamar de las sanciones impuestas por faltas, excepto de las impuestas en sentencia del Tribunal de Disciplina o en orden del presidente de la República. También se analiza la ley personal de la Policía Nacional, que en su artículo 55 establecía que se podrá apelar las resoluciones dictadas por los respectivos consejos y para este efecto constituyen órganos de apelación el Consejo de Generales en cuanto a las resoluciones del Consejo Superior y el Consejo Superior en cuanto a las resoluciones del Consejo de Clases y Policías. Y el artículo 65 establecía que la baja es el acto administrativo ordenado por autoridad competente mediante el cual se dispone la separación de un miembro de la institución policial colocándole en servicio pasivo. Y el artículo 66 que establecía que el personal policial será dado de baja, entre otros, por sentencia del Tribunal de Disciplina para clases y policías. El artículo 67 que establecía que el personal policial que considere que fue colocado en transitoria o dado de baja ilegalmente podrá apelar ante el consejo respectivo en la forma establecida en el artículo 55 de la ley dentro de los 30 días subsiguientes a la publicación del decreto, acuerdo o resolución de la orden general correspondiente. Luego también se analiza el procedimiento disciplinario tramitado contra el señor Víctor Henry Minacuero. Por un lado, se hace referencia al periodo del servicio del señor Minacuero, señalando que nació el 20 de agosto de 1973 en el Cantón Quindío y prestó servicios a la Policía Nacional de Ecuador desde el 1 de abril del 93 hasta el 25 de octubre del 2000. Como hechos previos al inicio del procedimiento disciplinario, se señala que el 15 de septiembre del 2000, agentes del Comando Provincial Esmeraldas número 14 de la Policía Nacional emitieron un parte policial en el cual ponían en conocimiento de la autoridad superior un suceso ocurrido en la localidad de Quinindé. En dicho parte,
informaron que recibieron una denuncia telefónica efectuada por Rosa Velasco, en la que señalaba que su sobrina, Micaela Velasco, estaba siendo maltratada física y verbalmente por su ex conviviente, quien había estado disparando para amedrentarla, por lo que se acercaron a dicho lugar y encontraron al señor Víctor Henry Minacuero en estado etílico dentro de un domicilio y al ver la presencia policial empezó a insultarlos. El 16 de septiembre del 2000 se remitió otro parte al jefe de Servicio Rural Esmeraldas número 14, en el que se informó que, dando cumplimiento a su disposición verbal, se había procedido a retirarle el arma al agente Víctor Henry Minacuero para las respectivas investigaciones. En cuanto a la investigación de lo ocurrido, la Policía Nacional, por medio de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, dio inicio a la investigación y dentro de las diligencias practicadas se tomó la declaración del señor Mina Cuero, así como de los cuatro agentes que suscribieron el parte policial del 15 de septiembre del 2000, del agente que emitió el parte el 16 de septiembre de dicho año y de la señora Rosa Velasco. El señor Mina Cuero rindió su declaración el 18 de septiembre del 2000 en presencia del investigador de la Policía Judicial y un fiscal del Ministerio Público. Señaló que había recibido una llamada de la señora Micaela Velasco, quien le informó que su hija se encontraba enferma, pero al llegar a la residencia fue recibido por la tía de esta con golpes, por lo que optó por retirarse. Posteriormente, los agentes acudieron a su domicilio, pero él se negó a salir. Asimismo, señaló que no había maltratado física ni verbalmente a Micaela Velasco, que el día de los hechos se encontraba de franco, con autorización superior, y que no portaba arma ni se encontraba en estado etílico. La Dirección Nacional de la Policía Judicial emitió el informe de la investigación el 20 de septiembre del 2002, concluyendo que Víctor Henry Minacuero había protagonizado un escándalo en el domicilio de la señora Rosa Velasco, agrediendo física y verbalmente a su exconviviente Micaela Velasco. Había procedido a agredir verbalmente a sus superiores jerárquicos, que no se encontraba de franco y que era reincidente en el cometimiento de esta clase de faltas, pues en ocasiones anteriores había sido dado de baja. Respecto al trámite de procedimiento disciplinario y resolución del Tribunal de Disciplina, el 17 de octubre del 2000, el comandante del primer distrito de la Policía Nacional, mediante memorándum número 2016-02 CPDSS, dispuso la conformación del Tribunal de Disciplina que conocería, juzgaría y sancionaría las faltas disciplinarias atribuidas. El 25 de octubre del 2000 se desarrolló la audiencia ante el Tribunal de Disciplina, a la que asistió el señor Mina Cuero en compañía de su abogado. Los policías que emitieron los informes se ratificaron en el informado. A dicha audiencia se personó también la prima del señor Víctor Henry Minacuero, pero el presidente del tribunal prescindió de su declaración. El señor Minacuero señaló que lo manifestado por los agentes policiales carecía de sustento legal y reconoció haber dicho policías broncos a sus compañeros. El abogado defensor señaló que la declaración del señor Minacuero no había sido rendida con la presencia de un abogado defensor, por lo que se había violentado la Constitución del Estado y por lo tanto el informe investigativo carecía de validez. Al término de la audiencia, el Tribunal de Disciplina dictó su resolución e impuso la sanción de destitución bajo el argumento que la subordinación y el respeto disciplinario se observará aún fuera de los actos de servicio, precepto que no había sido observado por el señor Minacuero. Con posterioridad a la audiencia, el abogado defensor declaró ante el notario público que había pedido la postergación de la audiencia para poder inteligenciarse de cuánto existía en el expediente, pero que dicho pedido no había sido acogido por el presidente del Tribunal de Disciplina. En relación a las actuaciones registradas en la tarjeta de vida profesional del señor Minacuero, se tiene que, según su hoja de vida, previo a la sanción de destitución impuesta el 25 de octubre del 2000, le fueron impuestas las sanciones de arresto de 720 horas el 10 de marzo del 94, aislamiento de 216 horas el 3 de noviembre del 98, arresto de 48 horas el 19 de julio del 2000 y fagina de 360 horas el 21 de septiembre del 2000. En la misma hoja de vida se registraron dos procesos judiciales: juicio por muerte de menor de edad de fecha 2 de diciembre de 1994 y juicio por muerte de menor de edad de fecha 4 de junio del 96. Por otro lado, mediante resolución del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional del 13 de septiembre del 96, le fue impuesta la sanción de destitución por la comisión de falta disciplinaria.
Sin embargo, en virtud de un recurso de amparo, el Tribunal Constitucional dictó la resolución 5 de agosto de 1998 y dispuso su reingreso a las filas policiales. Asimismo, el 13 de enero de 1999, el Tribunal de Disciplina volvió a destituirlo y ante ello el señor Minacuero interpuso una nueva demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional volvió a reponerlo mediante la resolución de fecha 12 de enero del 2000. Finalmente, en cuanto al juicio penal por la muerte de un menor de edad, el 9 de diciembre de 1993 el juzgado séptimo de lo penal de Los Ríos sobreseyó provisionalmente el proceso, el cual fue confirmado por la primera sala de la Corte Superior de Babahoyo el 23 de septiembre de 1994. En cuanto a la ejecución de la decisión del Tribunal de Disciplina, el 10 de noviembre de 2000, el Comandante General de la Policía Nacional dictó la Orden General 216 en la que incluyó la Resolución 2402-C CGB, mediante la cual dispuso dar de baja de las filas con fecha 25 de octubre de 2000 al señor Henry Mina Cuero por la sentencia del Tribunal de Disciplina. Como mecanismo de impugnación promovidos por el señor Mina Cuero, se tiene por un lado el recurso de amparo que fue interpuesto el 15 de diciembre del 2000 contra la resolución del Tribunal de Disciplina que le impuso la sanción de destitución, alegando entre sus argumentos que se le tomó la declaración sin la presencia de su abogado, se le deslindó de su juez natural, pues el día de los supuestos hechos no estaba en acto de servicio, por lo que el asunto era competencia de la justicia ordinaria, que jamás se le comprobó de lo que se le acusaba, conculcando su estabilidad laboral y que fueron inobservados sus derechos a la presunción de inocencia y a la defensa. La audiencia fue programada inicialmente para el 22 de diciembre del 2000, pero el señor Miniacuero solicitó su reprogramación alegando razones de fuerza mayor. La audiencia se realizó el 12 de enero del 2001 y la presunta víctima compareció en compañía de sus abogados. Mediante resolución del 18 de enero del 2001, dicha demanda fue declarada improcedente por el juzgado tercero en lo civil de Esmeraldas bajo el sustento que, conforme al artículo 95 de la Constitución, no son susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso y porque la demanda estaba dirigida contra el Tribunal de Disciplina, pero no se especifica los nombres de los miembros del Tribunal de Disciplina. Luego, el señor Minacuero apeló el fallo de primera instancia y el Tribunal Constitucional dictó la resolución número 10 del 16 de marzo del 2001, por la que declaró el desistimiento de la acción de amparo propuesta por la presunta víctima, bajo el argumento que no se contaba con en el expediente con ninguna justificación de la ausencia del accionante por causa mayor a la audiencia convocada para el 22 de diciembre del 2000. En otras palabras, el Tribunal Constitucional retrotrae los hechos al momento de la programación de la audiencia inicial, que era para el 22 de diciembre del 2000. Si bien el juzgado había aceptado la reprogramación y finalmente efectivamente reprogramó la audiencia para el 12 de enero del 2001, el tribunal analiza este hecho y señala que el señor Minacuero no había justificado la reprogramación, ¿no? Y lo toma como una especie de desistimiento tácito, ¿no? El no haber justificado esa reprogramación y por ende haber inasistido a la audiencia el 22 de diciembre del 2000. Y consecuentemente declaró el desistimiento de la acción de amparo, ¿no? Por inasistencia del señor, pese a que él sí había asistido, pero en una audiencia posterior, el 12 de enero del 2001. Eh, En cuanto a la demanda de inconstitucionalidad, el 29 de marzo del 2001, el señor Mina Cuero solicitó al defensor del pueblo que, conforme al artículo 277, numeral 5 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente para esa época, emitiera el informe favorable sobre la demanda de inconstitucionalidad que pretendía promover contra la orden general dictada por el comandante general de la Policía Nacional, mediante la cual se había dispuesto su baja mediante oficio número 1528 del 27 de abril de 2001, dirigido al presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo emitió el informe favorable, por lo que elevó a conocimiento de dicho órgano la demanda de inconstitucionalidad deducida por el señor Minacuero. El Tribunal Constitucional, mediante resolución del 14 de agosto del 2001, desechó la demanda presentada y dispuso su archivo. Finalmente, eh,
el señor Minacuero también interpuso una acción de protección. El 17 de junio del 2010, el señor Minacuero promovió una acción de protección mediante la cual impugnó la resolución del 25 de octubre del 2000 del Tribunal de Disciplina y la Orden General número 216 del 10 de noviembre del 2000. El 7 de julio del 2010, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas rechazó la acción promovida bajo el argumento que la sanción fue impuesta bajo el imperio del reglamento disciplinario que rige en la Policía Nacional, que dicho procedimiento fue debidamente motivado, que el señor Minacuero no había impugnado el acto administrativo a su debido tiempo ante los organismos superiores, entre otros. El señor Minacuero apeló la sentencia, pero esta fue confirmada el 25 de enero del 2011 por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, la que señaló que no se observaba violación de derechos constitucionales, pues el lector se había ejercido su derecho de defensa y se había contado con el patrocinio de su abogado. En cuanto a los derechos vulnerados, se tiene por un lado el derecho a las garantías judiciales en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno. Como primer punto, la Corte señala o hace referencia al derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, al tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa y a recurrir el fallo. El tribunal señala que el artículo 8 de la Convención no se aplica solamente a los procesos judiciales, sino a cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional. Asimismo, señala que el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función al debido proceso legal, como el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. En ese sentido, señala que en el caso concreto no consta en las actuaciones una notificación escrita en virtud de la cual se haya comunicado a la presunta víctima los motivos específicos por los que se iniciaba el procedimiento administrativo en su contra, ni su eventual configuración legal, lo que impidió que ejerciera adecuadamente su derecho de defensa. En su declaración ante la Corte, la presunta víctima que se señaló que se le informó que la audiencia tendría lugar un día antes de su desarrollo. En cuanto al derecho a recurrir el fallo, la Corte señala que existía una confusión en el ordenamiento normativo vigente para la época, en tanto el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional excluía la posibilidad de reclamar contra las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina, y a su vez la Ley de Personas de la Policía Nacional preveía la apelación como vía para impugnar las sanciones impuestas. Dicha contradicción vulneró el artículo 8.2h de la Convención. En cuanto al derecho a una resolución motivada y a la presunción de inocencia, la Corte señala que según la resolución del Tribunal de Disciplina, la presunta víctima habría cometido las infracciones disciplinarias previstas en los numerales 5 y 26 del artículo 64 del Reglamento de Disciplina, referidos a actos que revelen falta de consideración y respeto al superior dentro o fuera del servicio y actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior aplicándose las agravantes contenidas en los literales C, D y M del artículo 30 del mismo reglamento, referidas a que el hecho se haya ejecutado en presencia del personal, el ser reincidente en el cometimiento de faltas y de cualquier otra circunstancia que, a juicio del superior, aumente la gravedad de la falta o haga presumir la peligrosidad del sancionado. La Corte señala que la causal establecida en el reglamento que le fue aplicada al señor Minacuero era de carácter abierto y estaba relacionada con el mal ejemplo en el mantenimiento del orden y de la disciplina. La aplicación de un tipo disciplinario abierto no constituye en principio una violación del derecho al debido proceso, siempre que se respeten los parámetros jurisprudenciales establecidos y estén debidamente motivados. Sin embargo, la Corte señala que la resolución del Tribunal de Disciplina no explica por qué habría concurrido la circunstancia agravante prevista en el literal C del citado artículo 30 con independencia del hecho concreto imputado, referido a la falta de respeto a un superior. Asimismo, respecto al literal D, no se precisó qué infracciones previamente cometidas habrían sido tomadas en cuenta para graduar la sanción al punto de aplicar el máximo posible. De igual forma, no se especificó qué otra circunstancia aumentaba la gravedad de la falta cometida o hacía presumir la peligrosidad de la víctima, para efectos de considerar la agravante contenida en el literal M. La Corte señala que la falta de especificación relativa a qué sanciones previas se consideraron
y aplicaron como agravantes muestra un prejuzgamiento por parte del Tribunal de Disciplina y constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del deber de motivación y del principio ne bis in idem, configurándose la violación de los artículos 8.1, 8.2 de la Convención Americana. En cuanto a los derechos políticos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, la Corte refiere que el artículo 23.1c de la Convención establece el derecho a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad, la que se complementa con la protección efectiva de aquello a lo que se accede. En ese sentido, y en aplicación del principio iura novi curia, la Corte señala que la desvinculación del señor Minacuero desconoció las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en el cargo de policía. En cuanto al derecho a la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, la Corte señala que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación del Estado de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, lo que supone además de la existencia formal de estos recursos, que estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados, ya sean en la Convención, la Constitución o las leyes. Es decir, el recurso debe ser idóneo para combatir la violación y ser efectiva su aplicación por la autoridad competente. La presunta víctima promovió en tres oportunidades acciones judiciales de carácter constitucional en las que alegó la vulneración de su derecho de defensa, pero los distintos órganos que conocieron de estos no efectuaron un examen del asunto sometido a su consideración a fin de proveer, mediante una motivación suficiente, respuesta a la pretensión. La Corte consideró que los órganos jurisdiccionales que conocieron los sucesivos reclamos del señor Minacuero no efectuaron un estudio particular de las pretensiones formuladas por este en lo que se refiere a la vulneración de sus derechos fundamentales. En cuanto al derecho al trabajo, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, la Corte señala que el artículo 26 de la Convención Americana protege aquellos derechos que derivan de las normas económicas, sociales y de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, ha reconocido que los alcances de estos derechos deben ser entendidos en relación con el resto de las demás cláusulas de la Convención Americana, por lo que están sujetos a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención y pueden ser sujetos de supervisión por parte del Tribunal en términos de los artículos 62 y 63 del mismo instrumento. Asimismo, señala que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial que controvierte derechos constitucionales como la estabilidad laboral y el derecho al debido proceso no puede reducirse a una mera formalidad y omitir argumentos de las partes, ya que debe examinar sus razones y manifestarse sobre ellas conforme a los parámetros establecidos por la Convención Americana. Por su parte, en relación a la estabilidad laboral, señala que esta no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino a respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador, a fin de que en caso de despido o separación arbitraria se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para ello, con las debidas garantías y frente a lo cual el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes deberán verificar que las causas imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho. En atención a ello, la Corte concluyó que en tanto se determinó que el procedimiento mediante el cual se impuso la sanción de destitución al señor Minacuero fue violatorio de los derechos a la comunicación previa y detallada de la acusación, al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa, a una resolución motivada y a la presunción de inocencia, así como de los derechos a recurrir el fallo, permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a la tutela judicial efectiva, ello implica que la separación arbitraria del señor Minacuero de su cargo de policía y la falta de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva constituyó también una vulneración a su estabilidad laboral como parte de su derecho al trabajo del cual era titular. En cuanto a las reparaciones, bueno, la parte lesionada evidentemente es el señor Víctor Henry Minacuero. En cuanto a las medidas de restitución, se ordenó pagar al Estado $30.000 americanos en favor del señor Minacuero. En cuanto a las medidas de satisfacción, la Corte dispuso que el Estado publique en el plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación del fallo, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente, ¿no? El resumen oficial de la sentencia, elaborado por la Corte por una sola vez en el diario oficial, el resumen oficial de la sentencia elaborada por la Corte por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional,
en tamaño y de letra legible y adecuado. Asimismo, que la presente sentencia en su integridad disponible por un periodo de un año en el sitio web oficial del Ministerio Público del Ministerio de Gobierno, de una manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web. Y señaló que el Estado deberá informar de forma inmediata al tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año de que dispone para presentar su primer informe. Como otras medidas, señala que la presente sentencia, la Corte declaró la violación del artículo 8.2h en relación con el artículo 2 de la Convención debido a la confusión normativa existente al momento en que ocurrieron los hechos, en relación con la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas por el Tribunal de Disciplina. No obstante, dicha legislación fue derogada y la Corte toma nota de lo informado por el Estado en el sentido de que el Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público garantiza el derecho a recurrir conforme al artículo 8.2h de la Convención Americana. Por otro lado, en la presente sentencia, la Corte no declaró la violación del principio de legalidad. En vista de lo anterior, la Corte no considera necesario otorgar medidas de represión solicitadas por la Comisión y por el representante. En cuanto a las indemnizaciones compensatorias, se fijó como daño material $75.000 y como daño inmaterial $15.000. En cuanto a las costas y gastos, la Corte señala que en el presente caso no consta en el expediente respaldo probatorio alguno con relación a las costas y gastos en los cuales incurrió la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en representación del señor Minacuero en la tramitación del caso ante el sistema interamericano. No obstante, considera razonable suponer que tales trámites necesariamente implicaron erogaciones pecuniarias, por lo que determinó que se debía entregar a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos la cantidad de $15.000. En cuanto a la modalidad de cumplimiento, señaló que el Estado deberá efectuar el pago de las sumas fijadas en conceptos de indemnizaciones por conceptos de restitución, daño material e inmaterial y reintegro de costas y costos establecidas en la sentencia directamente a la persona y a la organización identificada, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación del presente fallo. Lo anterior sin perjuicio de que puedan adelantarlos y los pagos en un plazo menor. En cuanto a los puntos resolutivos, la Corte decidió por unanimidad desestimar la excepción preliminar por incompetencia de la Corte en razón de la materia, por la utilización del sistema interamericano de derechos humanos como una cuarta instancia, en los términos del párrafo 19 de la sentencia. Asimismo, declaró por unanimidad la responsabilidad del Estado internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales reconocidos en el artículo 8.1, 8.2, 8.2b y 8.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También en el punto 3 declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1c de la Convención Americana. En el punto 4, que el Estado es responsable internacionalmente por la violación al derecho a la protección judicial que consagra el artículo 25.1 de la Convención Americana. Y en el punto 5, por mayoría de 5 votos a favor y 2 en contra, declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación del derecho al trabajo que consagra el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y finalmente dispone por unanimidad que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, que el Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 147 de la sentencia, que el Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 145, 160, 164 y 168 de la sentencia por concepto de indemnización ante la inviabilidad de recuperar a la víctima al cargo que venía ejerciendo, así como de indemnización por concepto de daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos en los términos de los párrafos 169 a 173 de la sentencia. Asimismo, que el Estado, entre el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 147. La Corte también supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia. En cuanto a las resoluciones de supervisión de cumplimiento, con fecha 4 de julio del 2024 se publicó la resolución de supervisión de cumplimiento en la que se resolvió lo siguiente, ¿no? Declarar que Ecuador ha dado cumplimiento a todas las medidas de reparación referidas al pago de indemnizaciones, declarar que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las medidas de publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial ordenadas en el punto resolutivo séptimo de la misma, quedando pendiente la publicación del resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo séptimo de la sentencia relativa a publicar el resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 14 de octubre del 2024 un informe sobre la medida de reparación indicada en el punto resolutivo tercero y disponer que que el representante de la víctima y la Comisión Interamericana presente con observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 2 y 4 semanas respectivamente, contados a partir de la recepción del presente informe. En resumen, Ecuador ha cumplido en general con lo dispuesto por la Corte, con excepción de la publicación del resumen de la sentencia, ¿no? Que es lo único que faltaría para dar cumplimiento a la sentencia del caso Minacuero versus Ecuador. Eso sería todo. Muchas gracias.